Ok, entonces regresemos un poquito del modelo de precios flexibles. Y habíamos dicho que en el modelo de precios flexibles, la producción, que es lo mismo que los ingresos, que es Y, va a ser constante. Es un PBI, un ingreso de pleno empleo. Eso es lo que pensaban los clásicos, ¿no? Que siempre estábamos en pleno empleo. Entonces, ustedes dirán, sí, pero parece medio raro, ¿no? Pero lo que entendían ellos era que produzcan lo que produzcan, todo lo que iban. Y tenían algo de razón, ¿no? Porque en esos momentos, en los clásicos, la mayoría de productos que se vendían eran productos agrícolas, productos de primera necesidad. Entonces, si a un productor se le ocurría producir 1 millón de gallinas, ese millón de gallinas se iba a vender sí o sí, ¿no? Seguro ponía un precio de 10 soles y con 10 soles vendía la mitad de gallinas, luego se daba cuenta de que no podía vender todo, quedaba algo de gallinas, bajaba el precio y así, ¿no? Bajaba el precio hasta un punto en que se deshacía de todas sus bienes. Entonces, como la producción no puede ser modificada, va a ser siempre constante, la tasa de interés va a ser la que se va a modificar. Para ver ese modelo, habíamos definido algunas ecuaciones: la ecuación del consumo, la ecuación de la inversión, la ecuación del gasto del gobierno, las familias que consumen, las empresas que invierten, el gobierno que hace gasto público. Pero el gobierno también, por otro lado, va a cobrar impuestos, ¿no? Esto ya lo hemos visto acá. ¿Dónde está? Acá. Bueno, volvemos a escribir. Impuestos, que es taxes. Hemos dicho que a veces va a ser un impuesto fijo, que sería así, pero también de todos tus ingresos, yo te cobro T% de esos ingresos. Y eso es lo que pasa usualmente, ¿no? El IGB está en porcentaje, el impuesto a la renta está en porcentaje. Entonces, eh, es lo más cercano a la realidad. Pero nos estamos olvidando de algunos agentes de la economía, que son los exportadores y los importadores, es decir, el sector externo. Por un lado, los exportadores, que vamos a ponerle GM, el gasto de los exportadores, o perdón, el ingreso de los exportadores, va a depender de dos cosas: del PBI foráneo, que vamos a ponerle esa nomenclatura. Entonces, si al mundo le va bien, nos van a comprar un montón de cosas a los peruanos, no sé, artesanías, minerales, todo lo que exportamos. Entonces, por eso hay una relación positiva entre el PBI del extranjero, el PBI foráneo, con las exportaciones. Y por otro lado, la relación es positiva con el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque, pero pagan sus gastos en soles, ¿no? Le venden, no sé, artesanías a Alemania, Alemania paga en dólares, pero el exportador le va a pagar a sus trabajadores en soles, va a pagar su alquiler en soles. Entonces, eso un tipo de cambio alto le conviene, ¿no? Si inicialmente, si siempre vende sus artesanías a $1,000, a 2, y ahora el tipo de cambio es 3, sigue vendiendo lo mismo, pero ahora recibe 2,000, antes recibía 2,000 soles y ahora recibe 3,000 soles, ¿no? Es decir, no ha sido más productivo, no ha vendido más, no, simplemente por el tipo de cambio, ahora recibe más soles. Entonces, un exportador va a estar feliz si el tipo de cambio aumenta. Entonces, ya sabemos que exportaciones y del PBI foráneo con las exportaciones. Y adelante de estos vamos a multiplicarlos por unas sensibilidades, XF y XE, que simplemente son
un número que te va a decir cuán importante es una variable para las exportaciones. Por ejemplo, XF, yo le voy a llamar sensibilidad de las exportaciones en el PBI foráneo. Si ese XF es 0, lo que va a suceder es que aunque aumente el PBI del exterior, aunque le vaya bien al exterior, mis exportaciones no suben. Y eso puede suceder en algunos sectores, ¿no? Por ejemplo, no sé, algo que produzca en el Perú, supongamos que el Perú produce sal, ¿ya? Expansión. Todo el mundo, China, Estados Unidos, tiene un montón de plata. ¿Nos van a comprar más sal? No necesariamente, ¿no? Porque la sal es un producto inelástico. Las personas no consumen el doble de sal si tienen el doble de ingresos. Siguen consumiendo lo mismo. Entonces, ese XF asociado al producto sal, por ejemplo, sería 0. Porque aunque le vaya bien al mundo, no te compran más. Pero quizás, pues, ese XF, pues, ahorita, uno de los sectores más, uno de los sectores que está en una situación muy buena es el sector textil. ¿Por qué? Porque la economía se ha reactivado en el exterior. China y Estados Unidos están en una guerra comercial, entonces China no le está vendiendo muchos productos a Estados Unidos. Además, los fletes internacionales están carísimos, entonces Estados Unidos no quiere comprarla, activando más o menos, entonces le está yendo más o menos, nos quiere comprar más, entonces eh, la demanda por productos textiles en América, de Perú, por ejemplo, para Estados Unidos aumenta un montón. Ustedes preguntan a cualquier persona que trabaja en el sector textil y están trabajando hasta domingos y en doble, triple turno. Entonces, por ejemplo, ese XF sería altísimo para el sector textil. Y el XC de las exportaciones ante cambios en el tipo de cambio, ¿no? Por ejemplo, ese XC debe ser gigantesco para la industria, para la minería, ¿no? Los mineros ahorita están muy felices, hasta están pagando sus deudas, que estaban atrasadas o judicializadas. ¿Por qué? Porque están recibiendo un montón de plata en soles, en términos de soles, sea grande. Pero, por ejemplo, un exportador, no sé, que exporta cosas muy chiquitas y muy poquito, no le afecta mucho el tipo de cambio, ¿no? No sé, yo conozco gente que exporta 1.000 soles a 1.000 dólares al año, entonces esa sensibilidad es muy chiquita, ¿no? No les favorece mucho. Pero lo importante es saber de que la relación es positiva. Aumenta el cambio, aumenta las exportaciones. Por otro lado están los importadores. Y la importación depende, entre otras cosas, depende básicamente del PBI de nuestro país, del PBI doméstico. ¿Por qué? Porque el Perú, el grueso de importaciones es bienes duraderos, electrodomésticos, laptops, automóviles, todo lo que son bienes duraderos, eh, que tengan algo que ver con tecnología, televisores, radios, todo eso es lo que importamos, ¿no? No, si le va bien al Perú, todos se van a ir a comprar televisores, automóviles, nos vamos a importar un montón. También depende del tipo de cambio. Vamos a ponerlo rojo. Pero depende inversamente, ¿no? ¿Por qué? Nosotros compramos automóviles, laptops en dólares, ¿no? Yo voy a Estados Unidos, me compro una Mac que me cuesta $1.000, pero para
para tener esos $1000, tengo que cambiar mis soles a dólares, ¿no? Entonces, si el dólar es altísimo y la laptop está a $1000, el tipo de cambio antes era, no sé, 3 soles y ahora es 4 soles. Entonces, hace un año, con el tipo de cambio de 3.000 soles para comprarme mi laptop. Ahora subió a 4, tengo que ahorrar 4.000 soles para comprarme mi laptop, ¿no? Y no es que la laptop haya sido ahora eh, mejor, tenga mejores características, es la misma laptop, simplemente que por el tipo de cambio se me hace más costoso. Pero por el momento no vamos a incluir ese tipo de cambio acá. Luego, al avanzar el curso, sí. Por una razón básica y práctica. La matemática se nos va a complicar un montón si lo incluimos. Nos lo vamos a sacar. Luego, cuando estemos ya, luego del parcial, lo vamos a incluir. Entonces, ese PBI doméstico que impacta en importación también tiene una sensibilidad IMY, que también es lo mismo, ¿no? Una sensibilidad de las importaciones frente a cambios en el PBI doméstico. Y nosotros definimos exportaciones netas como la diferencia entre exportaciones menos importaciones. ¿Por qué hacemos eso? Porque exportaciones es como si fuera un ingreso para el país e importaciones como un gasto, ¿no? Cuando exportamos, estamos desembolsando dinero y cuando importamos, estamos desembolsando dinero. Por eso es que vamos a definir exportaciones netas de esa forma. Y finalmente, vamos a utilizar una ecuación de tipo de cambio que dice lo siguiente. El tipo de cambio va a depender de un tipo de cambio a largo plazo y de la discrepancia entre la tasa de interés de nuestro país con la tasa de interés foránea o del resto del país. Entonces, E0 es un... R es la tasa de interés doméstica, tasa de interés doméstica, y RF es la tasa de interés del resto del mundo. Imagínense que es la tasa de interés de Estados Unidos, ¿no? La tasa de interés del resto del mundo. Entonces, cuando nosotros graficamos el tipo de cambio, usualmente se comporta así. Bueno, ahorita no, porque estamos en una situación compleja. Tenemos crisis mundial, guerra comercial entre Estados Unidos y China, varios mercados cerrados. Entonces, no se va a ver ese comportamiento, pero teóricamente el tipo de cambio en el tiempo debería comportarse algo así. A veces sube, a veces baja, pero regresa a un nivel estable, ¿no? A veces se aleja de ese nivel, a veces regresa. Eso es lo que teóricamente nos dicen en los libros. Entonces, ese nivel de largo plazo al que siempre regresa el tipo de cambio se llama el tipo de cambio de largo plazo, el E0. Entonces, de eso depende, ¿no? El tipo de cambio de hoy depende en parte del tipo de cambio a largo plazo. Y por otra parte depende de esta diferencia, que es la discrepancia entre la tasa de interés doméstica y la tasa de interés internacional. Entonces veamos, ¿qué sucede cuando la tasa de interés doméstica es mayor a la tasa de interés del exterior? Resulta que un inversionista dice, oye, mira, la tasa de interés de Perú está más alta que la tasa de interés de Estados Unidos. Entonces voy a llevar mi dinero al Perú. ¿Por qué? Porque esa persona, ese inversionista, puede agarrar sus millones de dólares, lo pone a un banco peruano y le dan más interés de lo que le daría si lo pone en un banco extranjero. Entonces entran divisas, entran dólares en la economía. Eso es sinónimo de abundancia de dólares
en la economía peruana. La economía peruana se inunda de dólares y las mercancías y los bienes, cuando hay mucho de un bien, su precio cae, ¿no? Entonces, si hay muchos dólares, su precio cae. Entonces, el tipo de cambio cae. ¿Y qué pasa al revés? Si la tasa de interés peruana es menor a la tasa de interés de Estados Unidos, sucede que el inversionista dice, oye, mi plata está mejor en Estados Unidos, voy a sacar mi plata que tengo en Perú, me la llevo a Estados Unidos, escasez de dólares. Y como hay escasez de dólares, al igual que cualquier bien cuando es escaso, su precio sube, ¿no? Y el precio del dólar es el tipo de cambio. Entonces el tipo de cambio aumenta. Entonces, si yo veo acá en el punto A, donde el tipo de cambio está alto, yo puedo suponer la tasa de interés eh, doméstica es menor a la tasa de interés internacional, ¿no? Hay un montón de factores adicionales, pero básicamente parte se explica por eso. Y cuando la tasa de interés está acá abajo, es porque eh, la tasa de interés doméstica es mayor a la tasa de interés internacional. Entonces, es por eso que en esta ecuación que tenemos acá, tengo que poner un signo menos adelante, ¿no? Un signo menos. ¿Por qué? Porque cuando la tasa de interés peruana es altísima, eh, resulta que el tipo de cambio va a caer. Y a eso le voy a poner una sensibilidad también, un ER. Ese ER es simplemente una sensibilidad del tipo de cambio ante cambios en la discrepancia, o también se le dice en el spread de tasa de interés nacional con la internacional. El spread creo que se traduce como diferencia, ¿no? Algo así. O sea, el spread de tasa de interés entre la nacional y la internacional. ¿Tienen preguntas, chicos? Okay, sigamos lo que dice en la dirigida. Dice, esta economía se encuentra en equilibrio cuando la oferta de fondos prestables es igual a la demanda de fondos prestables. Esta economía tiene un stock de capital que es 10 trabajadores. Y por último, la producción de este país depende de cómo se use el capital y la mano de obra. Entonces, la tecnología permite producir con esa fórmula. K a la 0.5, L a la 0.5. Tengo los datos de K y L, reemplazo simplemente de 0.5 por 10 a la 0.5 por 10 a la 0.5 y eso me sale 50, ¿no? Los flexibles, sé que ese Y es constante, es el PBI potencial, el ingreso potencial. Entonces ya sé que en esa economía siempre se va a producir 50 unidades. Luego nos dice, considerando que la demanda agregada se define como lo siguiente. Entonces, la demanda agregada es la suma de todas las demandas de los agentes que componen esta economía. ¿Quiénes componen la economía? Las familias que consumen, las empresas que invierten, el gobierno que gasta, que hace gasto público, y el sector externo que nos compra. Entonces, la demanda agregada es eso, la suma de todas esos componentes. Pero resulta que en equilibrio, todo lo que demanda la gente
produce en la economía. Entonces, todo lo que se demanda se termina satisfaciendo por la producción de la economía. Entonces, esta es la condición de equilibrio. Si esa condición de equilibrio la reemplazo acá, tendría que Y es igual a C más I más G más XN. Y esta va a ser una fórmula que vamos a utilizar continuamente. Entonces yo agarro esa fórmula que me está diciendo que los componentes, ¿no? Y Y sé que es un Y constante, le voy a poner un Y rayita. El consumo, me han dicho hace un rato que es consumo autónomo más propensión marginal a consumir por el ingreso disponible, pero el ingreso disponible es 1 menos T por Y, que sé que es constante, más la inversión, que es inversión autónoma, menos la sensibilidad de la inversión frente al cambio de la tasa de interés. Las exportaciones netas es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Exportaciones es todo esto. E importaciones es todo esto. Ahí quizás me falta reemplazar una ecuación más. Voy a copiar eso acá. No he utilizado una de las ecuaciones que nos han dado arriba, que es el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio está acá. Lo voy a reemplazar. El tipo de cambio me han dicho que es el tipo de cambio a largo plazo menos todo esto. Ya. Y bueno, yo sé que este Y es constante. Okay, entonces voy a analizar esta ecuación. Esto es una constante, esto es un valor dado, esto es un valor dado, la tasa impositiva está dada, esto está dado, esto es dado, esto es una sensibilidad dada, es un parámetro, el gasto es dado, esto es dado, esto es dado, esto es dado, o sea, son constantes, ya están determinadas, ¿no? Yo no puedo influir sobre el PDI exterior, yo no puedo influir sobre las sensibilidades. El tipo de cambio de largo plazo está dado, esa sensibilidad está dada, la tasa de interés internacional está dada, esa sensibilidad está dada, porque no es un parámetro y no es exógeno, es la tasa de interés. Entonces, la incógnita en toda esa ecuación es la tasa de interés. Entonces, tengo que despejar la tasa de interés. Entonces, ustedes ya han visto en el solucionario cómo se despeja la tasa de interés, simplemente un poquito de álgebra, y me va a dar una expresión así. R es igual a una constante menos una pendiente por Y. Lo tienen, ¿no? Que es A es una expresión larga, B es una expresión larga. Pero lo que me interesa es que se den cuenta que acá el signo es negativo. Entonces, si es negativo, si yo grafico acá, pongo acá R y acá pongo Y, yo sé que esa curva es una pendiente así, es una curva así, ¿no? Donde corta al intercepto, donde corta el eje pendiente negativa, que es menos B. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, oye, mira, en esa economía, el PBI potencial es 50. Entonces, yo busco acá está 50. Simplemente acá proyecto y digo, para que esta economía que tiene un PBI potencial de 50 debe que sea esta, la que está en este eje. ¿Por qué? Porque si no está esa tasa de interés, vamos a estar en desequilibrio. Entonces, dado un PBI potencial, para que esa economía esté en equilibrio, se tiene que cumplir que la tasa de interés sea ese reflejo que acá he marcado. Entonces, ¿cómo calculo esa tasa de interés de equilibrio? Simplemente reemplazo, ¿no? Tendría que reemplazar el valor de A, el valor de B. Acá no nos dan numeritos, ¿no? No nos dan numeritos.
pero básicamente tendría que sacarnos. Todo lo que está en A son valores, son exógenas, todo lo que está en B son exógenas, y este Y constante, ya lo hemos hallado, era 50, ¿no? Entonces con eso se halla ese R fácilmente. Si me dicen el PBI potencial por alguna razón ha cambiado en el Perú y el PBI potencial cambia, ¿por qué? Porque se destruyó capacidad productiva, se destruyeron empresas. Y ahora el PBI potencial es 25. Entonces, para que una economía con PBI potencial 25 esté en equilibrio, la tasa de interés tiene que ser este. Vamos a ponerle R1, ¿ya? Este R0. Entonces, eso es lo que nos está enseñando esta parte del modelo. Como se dan cuenta, la variable de ajuste que se está moviendo es la tasa de interés. Y la tasa de interés es una variable que lo asociamos con el mercado monetario, ¿no? La tasa de interés se determina en parte por lo que dice el Banco Central de Reserva, también por los bancos comerciales, por la disponibilidad de liquidez en la economía, ¿no? Entonces, es por eso que esa tasa de interés la vamos a estudiar en el mercado de fondos prestables. El mercado de fondos prestables es simplemente el lugar donde van dos personas, pero donde van personas que les sobra dinero y hay personas que les falta dinero. Usualmente las personas que les falta dinero son empresarios. Quieren invertir y necesitan conseguir dinero. Se prestan dinero. Y los que les sobra dinero usualmente son familias. Ahorros, no sabe qué hacer con ello, entonces lo lleva a este mercado y lo ofrece. En la vida real, en la mitad de los dos estaría un banco, ¿no? Pero ahora vamos a decir que no hay un banco al medio, que simplemente a los que les sobra dinero y a los que les falta dinero se ponen de acuerdo entre ellos. Entonces, es por eso que en el mercado de fondos prestables nosotros vamos a tener este grafiquito. Y por otro lado, el ahorro, o que también puede ser inversión. Vamos a asumir que esa economía, el ahorro es igual a la inversión. ¿Por qué? Porque para que esté en equilibrio este mercado de fondos prestables, todo el dinero que está disponible para prestarse se va a prestar finalmente. Entonces no va a haber dinero que va a sobrar. Si yo quiero prestar mi plata y hay una tasa de interés, yo voy a prestar todo lo que tengo. Por eso es que ahorro igual a tasa de interés. Entonces, como en cualquier mercado hay demanda y hay oferta. Entonces va a haber acá una curva de demanda y una curva de oferta. ¿Quiénes demandan? Las empresas. Quienes ofertan, en realidad toda la economía, ¿no? Pueden ser familias, les sobra dinero y lo prestan. Entonces, a veces pueden ser empresas. O sea, hay empresas que les sobra dinero de la utilidad del año y lo quieren prestar, ¿no? El gobierno también, a veces el gobierno tiene, por ejemplo, el gobierno tiene dinero en el Banco de la Nación que no utiliza. ¿Por qué? Porque los gobiernos regionales lo deben o pactado que ese dinero se va a gastar recién cuando se acabe una obra. Entonces, ese dinero del banco, del Estado, está en el Banco de la Nación. Y el Banco de la Nación no es tonto, ¿no? No va a dejarlo en la bóveda, su plata y la plata ahí durmiendo, sino lo va a mover y lo va a prestar quizás a trabajadores del Estado, ¿no? No sé, cosas así. Y también el sector externo, ¿no? El sector externo puede ser que a Dios y a las familias y nadie quiere tomar préstamos en Estados Unidos, así que lo traen a Perú para prestar. Entonces la oferta
de esos fondos prestables depende de todos los agentes. Y la demanda básicamente es de empresas. Pueden ser familias también, ¿no? Pero por el momento digamos que son solamente empresas. Entonces, la oferta de fondos prestables va a depender del ahorro que tengan todos esos agentes. Sobre todo familias, gobiernos y sector externo. A las empresas las vamos a dejar a un lado porque van a aparecer en dos lados, ¿no? En demanda y oferta. Para que aparezcan solamente en una de ellas, nos vamos a olvidar de las empresas. Vamos a asumir que las empresas usualmente necesitan dinero, no les sobra dinero. Entonces, la oferta de fondos prestables es básicamente la oferta de fondos prestables. Es básicamente prestables el ahorro total en esta economía. Y el ahorro total de esa economía es el ahorro de las familias, el ahorro del gobierno y el ahorro del sector externo. Este es el ahorro total. Entonces, tenemos que definir cuál es el ahorro de cada uno de estos, ¿no? El ahorro de las familias es la diferencia entre menos lo que consumen, ¿no? Y eso también se puede escribir como Y disponible menos C, ¿no? Ustedes ya pueden reemplazar y saben que C es consumo autónomo menos, ¿no? Esto pueden reemplazar acá. Esto es 1 menos T, 1 menos la propensión por el Y menos C0. Ustedes pueden reemplazar. Por el momento no quiero profundizar, no vamos a demorar mucho. También solucionar y ya está. Diferencia entre sus ingresos y gastos, ¿no? ¿Cuáles son sus ingresos? Impuestos básicamente. ¿Y cuáles son sus gastos? Este gasto público. El sector externo, por otro lado, tiene... ¿en qué gasta el sector externo en el Perú? En exportaciones, ¿no? Cuando nosotros exportamos, es gasto de, vamos a poner acá, y gastos, ingresos del exterior, del sector externo, menos gastos del sector externo. Sus ingresos es todo lo que los peruanos le compramos al exterior. ¿Qué le compramos al exterior? A eso se le llama importaciones, ¿no? Entonces, importaciones es el ingreso del sector externo. Y el gasto del sector externo son las exportaciones, porque nos dan plata cuando, si lo ordeno, sería GM menos IM, todo esto en negativo. Y sabemos que que todo eso es menos exportaciones netas. Entonces, estos tres lo puedo reemplazar acá, ¿no? Reemplazo acá, reemplazo acá, reemplazo acá, y con eso me va a dar una expresión gigantesca, ustedes lo tienen en el solucionario, donde va a tiene una expresión C larguísima de exógenas, más una pendiente, que vamos a llamarle D, y un R acá. Lo que me está diciendo es que el ahorro, este C y este D, es una expresión larga que lo tiene el solucionario. Lo que me está diciendo es que cuando la tasa de interés aumenta, las familias ahorran más, o bueno, la economía ahorra más. Por alguna razón, la tasa de interés en el Perú aumenta 50%, todos ustedes van a decir, oye, en lugar de irme a comprar un pollo a la brasa todas las semanas, ahorro esa plata en el banco y me va a dar un montón de rendimiento, ¿no? Entonces, por eso que el ahorro va a depender de la tasa de interés positivamente. Entonces, cuando grafique eso, acá R y acá S, vamos a tener una oferta de fondos prestables. Esto es oferta de fondos prestables. Vamos a ponerle S, bueno, oferta, o no más.
Esa sería la expresión de la oferta. Y la demanda, ¿cómo es? La demanda de fondos prestables. La demanda de fondos prestables depende del comportamiento de las empresas. Visto que las empresas tienen esta función de acá. Entonces, la demanda de fondos prestables va a depender, va a ser igual simplemente a esto. Donde, si la tasa de interés aumenta, va a demandar menos préstamos. ¿Entiendes? Se van a prestar menos. Entonces, igualito acá, acá sería R, acá sería inversión o inversión, puede ser, y va a ser así. Entonces, si yo junto este gráfico de acá con este gráfico de acá, tengo el gráfico de acá, ¿no? Y ya está. Entonces, eso quería que quede claro para ustedes. Entonces, la pregunta que viene abajo es básicamente cómo se mueven estas curvas cuando cambia alguna exógena, algún factor, ¿no? Entonces, supongamos lo siguiente. Yo tengo esto es la demanda, ¿no? La demanda de fondos prestables. Si a mí me dicen, por ejemplo, si la inversión autónoma aumenta. Esta es mi pregunta. ¿Qué pasa con esa curva? ¿Se desplaza a la izquierda, a la derecha, cambia la pendiente? No sé, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Lo que tengo que hacer es, primero, ordenarme un poco. Cuando yo veo este gráfico, yo sé que R está en este eje, en el eje vertical. Entonces, pues yo voy a despejar siempre todo esto así, igual a fondos prestables, que es lo mismo que inversión en realidad. Inversión sería 0 menos inversión, sería R igual a todo esto, entre esto, menos 1 entre todo esto por I. ¿No? Y acá tengo una expresión interesante, ¿no? R está compuesto por un intercepto y por una pendiente. Yo puedo graficar acá, este intercepto es 0 entre I1 y esta pendiente, la curva, es menos 1 entre I1. Entonces, si me dicen la inversión ha aumentado, la inversión autónoma ha aumentado, me fijo dónde está la inversión autónoma. ¿Está en la pendiente? No está, ¿no? Este intercepto. Se aumenta, entonces el punto de corte va a estar más arriba, ¿no? Va a estar por acá, supongamos. Entonces, esta va a ser la nueva demanda de fondos prestables. Paralela a la anterior, pero más alejada del origen. Entonces, ese es el tipo de análisis que se espera en estos tipos de ejercicios. Cambia un factor, una sensibilidad, una exógena en la oferta de fondos prestables, ¿no? Por ejemplo, si me dicen en esta oferta de fondos prestables, si aumenta, supongamos, el consumo autónomo, ya, se aumenta el consumo autónomo. ¿Qué sucede con esa curva de oferta de fondos prestables? Entonces yo voy y me pregunto, ¿el consumo autónomo está en este componente? Este no debe llamarlo C, porque C puede ser consumo, ¿no? Vamos a ponerle E. Ese consumo autónomo está dentro del intercepto o está dentro de la pendiente.
Entonces, ustedes en el solucionario se van a dar cuenta que el consumo autónomo no está en la pendiente, sino está en este intercepto. Entonces, aumenta el consumo autónomo, el intercepto, que está acá, este sería E, este E va a caer, ¿no? Entonces estaríamos, la nueva curva sería esta, que es paralela a esta. Esa sería la nueva curva de oferta de fondos prestables. Entonces, en este ejercicio, tengo acá R, acá sé que la inversión es igual a O, el ahorro es igual a la inversión, tengo mi demanda de fondos prestables, tengo mi oferta de fondos prestables. En esa situación de equilibrio inicial, estoy en el punto A. En ese punto A hay, hay una cantidad de fondos prestables que pactan, ¿no? Y a la vez hay una tasa de interés R0, el consumo autónomo aumenta. Y según lo que he visto acá, si el consumo autónomo aumenta, la curva de oferta se desplaza paralelamente hacia abajo. Esta es la oferta inicial y esta es mi nueva oferta. Mi nueva oferta va a tener que coincidir con la demanda. Entonces, este punto B va a ser mi nuevo equilibrio. Entonces, mi nuevo equilibrio es este punto, digamos, S' igual a inversión prima con la tasa de interés R1. Entonces, mi conclusión es, cuando las personas empiezan a gastar más en consumo autónomo, la tasa de interés va a caer y a la vez la inversión y el ahorro van a aumentar. Y tiene sentido, ¿no? Analicemos un poco. ¿Qué pasa? Consumen más. A ver, si las personas consumen más, van a tener menos ahorros, ¿no? Perdón, ¿dónde está? Esto es acá. Esto es consumo autónomo. Creo que el signo está mal acá. Déjenme ver dónde estamos. Ahí va, sí, ese es al revés. Acá el signo está al revés. Para graficar esto, yo debía hacer lo siguiente. Como R está en el eje vertical, yo tuve que hacer lo opuesto, ¿no? Tenía que dr es igual a S menos E, R es D, entre D menos 1 entre D por vamos a ponerlo mejor así, menos E entre D más 1 entre D por S. Sí, eso es un error que típicamente sucede. Cuando yo tengo que analizar, siempre tengo que poner R solito. A este lado del signo. No, R tiene que estar solo. Entonces, si considero eso, cuando aumenta el costo de consumo autónomo, este intercepto no va a caer, sino va a irse al revés. Va a aumentar acá. Esa sería mi nueva oferta. Ha sido un problema por el signo, por no haber despejado. Entonces, la nueva oferta, no la nueva oferta debería estar al otro lado. La nueva oferta debería estar acá. Esta es mi nueva oferta.
Y por tanto, mi nuevo equilibrio sería este punto, ¿no? Punto B. Y en ese punto B hay un ahorro prima, que es igual a una inversión prima, de una tasa de interés mayor. Si la gente consume más, entonces ahorra menos, ¿no? Yo tengo un salario fijo de 1.000 soles, digamos. Ahora consumo más, por tanto tengo la posibilidad de ahorrar menos. Si ahorro menos, entonces hay menos disponibilidad de dinero para prestar en la economía. Como hay menos fondos para prestar, la tasa de interés aumenta. Y como la tasa de interés aumenta, los inversionistas van a decir, oye, mejor no voy a invertir ahora, voy a invertir después. Y por eso que acá cae la inversión. Entonces, eso es el análisis que esperamos ustedes que hagan todo esto, ¿no? Preguntas, chicos, hasta ahí. Creo que Rodrigo se dio cuenta, ¿no? Que se desplazaba hacia arriba. Okay. Ya, ahora sí. Solamente quería que quede claro todo esto, porque cuando vamos a pasar a la dirigida 5, ahorita vamos a pasar a la dirigida 5, ya los ejercicios ya son más aplicados. Quería que quede claro un poco. 5. Abran su dirigida 5 y como pueden ver, vamos a continuar con un par de ejercicios de este mismo tema, precios flexibles. Vamos a cerrar esos ejercicios y luego vamos a pasar a otro modelo, que es el modelo de 45 grados, que otros textos lo llaman la cruz keynesiana. Son modelos que en el fondo son bastante distintos. Entonces, completemos con lo que con precios flexibles. Entonces, en precios flexibles, la pregunta 1 me dice, presente la ecuación de equilibrio en el mercado de bienes y desarrollela de forma que presente la condición de equilibrio de un mercado de fondos prestables. A continuación, hay las pendientes de las curvas de ahorro e inversión para luego poder graficarlas en el plano I igual a S y coma R. Ahí la tasa. Entonces, todo lo que teníamos que hacer, todo lo que les he explicado hace un ratito, es lo mismo que nos está pidiendo, ¿no? Nos está pidiendo graficar, perdón, nos está pidiendo graficar la curva IS, pero la curva de, de ahorro, que sería esta. Esto es la curva de ahorro. La curva de inversión, que era esta. Que era esta. Entonces ya hemos hecho eso. Entonces no nos preocupamos mucho. Y ya lo tenemos ahí. En el solucionario puede ser que cambie alguna nomenclatura. Por ejemplo, en algunos libros, la inversión la pueden hacer. Inversión, nosotros sabemos que es inversión autónoma, menos, así, ¿no? Pero algunos libros utilizan. Entonces, no se asusten, es lo mismo, simplemente con una nomenclatura distinta. Yo, por ejemplo, a veces utilizo para la tasa de interés internacional RF, en algunos libros utilizan R asterisco, pero es lo mismo, no se preocupen. Entonces, la pregunta 1 en realidad ya la hemos contestado con lo que hemos hecho hace un rato, así que no hay problema. Vayamos a la pregunta 2. Presente gráficamente, usando el plano que ya hemos visto hace un rato, los efectos de una serie de eventos, ¿no? Entonces tenemos que hacer lo mismo que hicimos hace un ratito, pero en otros escenarios. Escenario A, un incremento en la propensión marginal a consumir. La propensión marginal a consumir
era C1, ¿no? Eso va a aumentar. Y queremos saber cómo afecta los prestables. Acá era R, acá es S igual a I. Tenemos inicialmente una oferta, tenemos inicialmente una demanda. Y tenemos A, B, C, D, E, F, G. Hasta G, ¿no? Entonces A, B, C, D, E, F, G. Como es el mismo gráfico inicial, voy a copiarnos esto para todos los casos. Ya está acá. Por el momento vamos a hacer solamente análisis gráfico y análisis pero no vamos a hacer análisis matemático. ¿Por qué? Porque nos demoraría una vida y este modelo en realidad no es central en el curso, solamente es como el primer modelo, no es el modelo principal del curso es ISLM, así que no vamos a entrar a la matemática mucho. Acá me dice que va a aumentar el consumo, la propensión marginal a consumir. Entonces, yo voy a escribir acá mis curvas, ¿ya? Les voy a escribir, ¿cómo las escribo acá? Acá tengo, necesito mis curvas. Creo que las tengo acá. Ustedes lo tienen en el solucionario, ¿no? Vamos a ir al... Va a tomar un tiempo, mejor las copiamos de la dirigida 4. Dirigida 4, solucionario, las voy a copiar de ahí. Entonces acá teníamos las curvas. ¿Dónde está la curva? Son dos prestables. Esta es la curva de demanda, ¿no? o de ahorro, que es ahorro es oferta de fondos prestables. ¿Cómo copio esto? Un screenshot, ¿cómo se saca screenshot acá? Así. No. Es esto. Quiero sacar una captura de pantalla. Alguien que sepa sacar, duplicar pantalla, no. Alguien que sepa sacar captura de pantalla, chicos, y me ayude. Voy acá. Eso. Pues acá voy a poner
eso. Simplemente mi ahorro, ¿no? Que también es lo mismo que mi oferta de fondos prestables. Oferta de fondos prestables. Y mi demanda de fondos prestables era, lo tenemos acá. Estas era esta. Ya. Esta oferta de fondos, empezamos por la oferta. Esta oferta de fondos prestables tiene esta forma, ¿no? S, un intercepto, más una pendiente y la tasa de interés, ¿no? Todo esto que está en circulito sería D, todo esto que está en un círculo grande sería E. Pero como yo les dije hace un rato, tenemos que despejar, ¿no? R tiene que estar solo y acá tiene que haber lo demás. Entonces, para despejar eso, en el solucionario 4 está este grafiquito. Ya está despejado. Entonces sería este. Darle un minuto R. Esto sería R y inverse, tasa de interés. Inversión. Vamos a despejar esto, ¿no? No confío en el otro, así que voy a despejar esto por mí mismo. Sería R igual a todo esto, 1 menos T por 1 menos C1 más T más IMY por Y. Menos C0 no confío en el otro porque vamos a llevarlo a una nueva hoja para que sea fácil despejar. Lo que tengo que hacer ahí es simplemente despejar R. Vamos a hacerlo paso a paso mejor. Entonces sería S menos 1 menos T, 1 menos C1, más T, más IMY, más C0, más G0, más XF, YF, menos XC, C0, G0, más 0, más R, RF. Y todo esto es igual a S menos S, XC, RR. Entonces me quedaría con simplemente R, ¿no? R sería igual a todo esto entre XC, R, todo esto en menos, más 1 entre XC, R por S. Ok, entonces ya, espero que esté bien. Ya voy a borrar esto.
Ya. Entonces, esa sería mi curva de oferta de fondos prestables, pero despejada, ¿no? Bueno, mi curva que también le puedo llamar de ahorro. Voy a borrar eso acá. Eliminar. Ya le pongo acá un costado. Esto sería de la oferta. Y de la demanda, simplemente es más sencilla. De la demanda era esta, ¿no? Ya. Acá el C1. Busco el C1. ¿Dónde está el C1? C1 está en la oferta o en la demanda. La oferta, ¿no? No aparece en la demanda. Voy a copiarlo a todos, porque vamos a utilizarlo en todos. Acá, acá, acá. Una vez que tengo las expresiones, ya se me hace muy sencillo. Lo difícil es despejar y no equivocarse en los signos. Ok, entonces busco ahí donde está consumo autónomo. Está acá. Perdón, consumo, propensión marginal a consumir. Está acá. Entonces aumenta ese consumo, ese C1, por el signo que está adelante, se vuelve negativo, pero adelante hay otro signo negativo. Que todo esto era el intercepto, entonces la oferta se va a mover hacia este lado, ¿no? El intercepto que estaba acá aumenta el intercepto acá. Entonces mi equilibrio inicial era A, ahora mi equilibrio final es B. Entonces, ¿qué ha sucedido? Ha aumentado la tasa de interés, que es R0 a R1, y ha caído la. Es un ejemplo muy similar al que hicimos hace un ratito. Ahora la gente, esto era un porcentaje, ¿no? Por ejemplo, 80%. La gente gasta el 80% de sus ingresos. Eso es un dato, ¿no? Supongamos que ahora la gente gasta el 99% de sus ingresos. ¿Eso qué va a ocasionar? Que la gente no ahorre. Si no ahorra la gente, no hay dinero disponible para prestar a las empresas, se hace escaso los créditos, aumenta la tasa de interés, entonces las empresas van a invertir menos. Okay. En la parte B me dice, una disminución de la propensión marginal a importar. ¿Cuál era la propensión marginal a importar? Ya me olvidé, regresemos a nuestras ecuaciones. Propensión marginal a importar era este, ¿no? IMY. IMY. Entonces busco, ¿dónde está IMY? ¿En mi ecuación de oferta o mi ecuación de demanda? Está en la oferta, ¿no? Y busco IMY, está acá. Solamente aparece una vez. Entonces, si cae, por el signo que está adelante acá menos, sube. Entonces, el intercepto, que antes era E, ahora va a aumentar a un E', digamos. Entonces, la oferta también aumenta. Y el mismo efecto, ¿no? Paso del punto A al punto B, donde aumentó la tasa de interés y la cantidad de ahorros o préstamos cae, inversión cae. Y también tienen una noción parecida, ¿no? Veamos. Entonces, si cae la propensión marginal a importar, lo que va a suceder es bienes del exterior. Si la gente ya no gasta en bienes del exterior, ¿qué va a suceder? En lugar de gastar en bienes del exterior,
va a gastar en bienes domésticos, ¿no? Entonces, si gasta en bienes domésticos, perdón, no estamos progresión marginal a importar. Sí, ok. Importar era pagarle al exterior, gastando dinero. Ahora lo que va a suceder es que voy a gastar menos en el exterior. Si yo gasto menos en el exterior, ¿qué va a suceder? Voy a tener más disponible. Y si tengo más disponible, mmm, perdón, acá está un poco raro. Si mi propensión marginal a importar disminuye, voy a comprar menos del exterior. Si compro menos del exterior, a ver, un segundo. Si compro menos del exterior, debería... Uh, mm, no, no le veo la intuición. Ahora, reflexionemos un poco. ¿A alguien se le ocurre intuitivamente por qué una disminución de la propensión marginal a importar reduce la inversión? Bueno, ¿a alguien se le hace intuitivo? Gráficamente nos está dando ese resultado, ¿no? Aumenta la tasa de interés, cae la inversión. Pero intuitivamente, ¿qué estaría pasando? Ajá, muy buena pregunta. Vamos a... En el libro de Jiménez. Cuando yo tengo dudas sobre estos temas, el libro de Jiménez es muy bueno para estos casos. En el libro de Jiménez, que se llama Elementos de Economía, perdón, Elementos de Teoría y Política Macroeconómica para una Economía Abierta, que está de libre disposición en la página del departamento. En el capítulo 13, él trata este tema. Pueden consultar eso. Yo le voy a dar una leída ahorita para ver qué sucedió. Ah, interesante. Ok. Entonces, dice, una disminución de la propensión marginal a importar aumenta las exportaciones netas. Nosotros recordamos que exportaciones netas era exportaciones menos importaciones, ¿no? Entonces, si yo ahora importo menos, esto cae. Si eso cae, por el signo negativo antes, va a aumentar las exportaciones netas. Las exportaciones netas, hemos visto hace un rato, que en negativo era igual al ahorro externo. Entonces, si aumenta estas exportaciones netas, si el ahorro externo cae, hay menos cantidad de dinero para prestar. Por tanto, se hace menos abundante o se hace escaso el dinero para prestar, entonces aumenta la tasa de interés. Y por tanto, las empresas dicen muy caro prestarse y ya no se prestan. Interesante, hace tiempo no veía un ejemplo así. Pregunta.
Se dan cuenta que utilizando las curvas me da la respuesta inmediata, ¿no? Identifico dónde está la variable y ya está. Veo si se mueve la curva a la derecha, a la izquierda, o no se mueve, o se mueve la pendiente. Y ya tengo resultado. Detenerse a pensar un rato. Vayamos al C. En el C me está diciendo, ¿dónde está el C? Que aumenta, ¿dónde está? C, 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 C. La tasa impositiva. Los impuestos aumentan. Entonces, vayamos primero utilizando las ecuaciones. Busco dónde están. El T minúscula está acá, luego está acá, está en dos lugares. Si aumenta acá, por el signo negativo adelante, cae, ¿no? Si aumenta acá, por el signo inmediato que está adelante, cae. Y por el signo que está adelante de eso, aumenta. Entonces hay efectos contradictorios al parecer. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál de los dos efectos gana? Entonces, yo lo que voy a decir es lo siguiente. Voy a hacer un supuesto. Vamos a borrar esto un ratito. La tasa impositiva usualmente es pequeña, ¿no? El IGB es 18%, el impuesto a la renta lo máximo es 30%, ¿no? Así son los impuestos. En promedio en el Perú, la presión tributaria es 14%, si no me recuerdo. Entonces, supongo, el T es definitivamente menor a 50%. Entonces, ¿cuál de estos efectos va a ganar? ¿Este efecto del T que está solito o de este T que está restado, que resta 1 y luego es multiplicado por un número chiquito? ¿Cuál de los dos efectos va a ganar? Álgebra, vamos a decir que este efecto es bastante chiquito porque está multiplicado por un número chiquito. 1 menos C1 es un número también chiquito. Entonces, intuitivamente, el efecto de acá va a ganar. Entonces, si aumenta por el signo de adelante, negativo, disminuye. Entonces, mi oferta se va a mover hacia este lado. En esa situación, mi tasa de interés disminuye y mi inversión aumenta. Eso es por una intuición que yo estoy haciendo algebraica, ¿no? Como hay dos números chiquitos que se multiplican, la multiplicación va a ser mucho más chiquita. Entonces, ¿qué podrían hacer ustedes para estar seguros de eso? Deberían eh, aplicar matemática con derivadas. Derivada del R respecto a S. Entonces, derivo toda esa expresión de la oferta y si me sale todo eso negativo, estaba en lo correcto. Pero eso ya es una comprobación que ustedes pueden hacer por sí solos. Okay. Entonces, eso sería el efecto de T. ¿Cuál es la intuición? La siguiente. Si aumenta los impuestos, resulta que el ingreso disponible para las personas es menor, ¿no? Tengo que pagar más impuesto, entonces mi ingreso disponible es menor. Si mi ingreso disponible es menor, mi ahorro es menor, ¿no? Entonces va a suceder dos cosas. Vayamos acá. Voy a copiar mis ecuaciones del ahorro. ¿Dónde están mis ecuaciones de ahorro? Creo que estaba acá. No, acá. Estas tres necesito copiar.
Como se van a dar cuenta, cuando voy a analizar estas tres ecuaciones, vamos a encontrar tres efectos. Pero, empezamos con el ahorro de las familias. Aumentan los impuestos, por lo tanto, el ahorro de las familias cae, ¿no? Definitivamente el ahorro de las familias cae. Aumenta el impuesto, el ahorro del gobierno sube. Entonces hay dos efectos ahí, ¿no? Entonces estamos diciendo ahorita que el efecto asociado, ¿no?, es el que domina, ¿no? Eso es lo que hemos dicho. Entonces, si domina esto, veamos qué sucede. Si el gobierno tiene más impuestos, entonces no va a estar en la capacidad de gastarlo todo de inmediato, ¿no? Por tanto, va a dejar parte de esos ingresos nuevos o ese ahorro en el Banco de la Nación, quizás en un banco comercial, en un banco internacional. Entonces, ese dinero va a quedar ahí y va a ser disponible para prestar a las empresas. Entonces, como hay más cantidad de dinero para prestar, la tasa de interés cae. Y los empresarios ven eso e invierten más. Esa sería la explicación para este ejemplo. Vayamos a la D. En la D me dice la tasa de interés internacional aumenta. Entonces busco tasa de interés internacional. ¿Dónde estás? Demande. Entonces, si aumenta eso, por el signo adelante, negativo, va a caer, ¿no? Entonces, cae el intercepto, la oferta debería... no, esto es tasa de interés internacional. ¿Dónde está? Tasa de interés internacional. Okay, entonces, aumenta esto. Tasa de interés internacional, ¿dónde está? Si aumenta esto, cae, entonces la oferta se va a mover hacia la izquierda. Cae esto, por el signo adelante, va a aumentar, ¿no? No, aumenta, entonces aumenta. Entonces aumenta, por el signo adelante, disminuye. No hay signo adelante. Este signo menos solamente está afectando a la parte de ahí. Entonces aumenta esto se va a hacer. El nuevo equilibrio sería A, B. Entonces ha disminuido la inversión y la tasa de interés ha disminuido. ¿Cómo explico eso? Veamos. Si la tasa de interés aumenta internacionalmente, eso va a generar una salida de dólares, ¿no? Si sale una... ¿Qué quiere decir? El tipo de cambio aumenta. Si el tipo de cambio aumenta, porque hay pocos dólares en la economía, eso va a favorecer a los exportadores. Como favorece a los exportadores van a incrementar sus ingresos en soles. Y como incrementan sus ingresos en soles, a la vez va a disminuir las importaciones, ¿no? Hemos dicho hace un rato que las importaciones se desfavorecen. Por tanto, van a ser favorecidas, ¿no? Va a aumentar las exportaciones netas. Okay. Nosotros sabemos que el ahorro externo es igual a menos todo esto. Si aumenta esto, el ahorro externo disminuye. Si el ahorro externo disminuye, hay menos disponibilidad de dinero para la suma de todo esto, ¿no? Familias más gobierno. Entonces cae esto, también cae esto, cae la oferta de fondos prestables. Entonces eso va a hacer de que sea más escaso el dinero para prestar, cae la tasa de interés
y también las inversiones. Okay, vayamos al otro ejemplo. Hay un incremento. Sorry, chicos, pero no puedo ver bien mi laptop. Estamos en la E. Un incremento en el producto potencial debido a un aumento de la productividad. Entonces, ese Y potencial que teníamos Y' aumenta. Les voy a buscar dónde está el Y'. Y' está acá. Y nada más, ¿no? Y' está en ese punto. Está en el intercepto. Entonces, como está en el intercepto, cae. Entonces, la oferta se va a mover hacia este lado. Paso del punto A al punto B. Entonces, ¿qué sucede ahí? Cae la tasa de interés, aumenta la inversión. Intuitivamente, ¿cómo se explica eso? Voy a recurrir de vuelta a mis ecuaciones de ahorro. Mis ecuaciones de ahorro están acá. Entonces, mi PBI ha aumentado, entonces el ahorro de las familias aumenta. Por otro lado, yo sé que las importaciones también dependen del lleno. Aumentar, por el signo negativo van a caer, pero luego por el otro signo negativo van a aumentar y por lo tanto también el ahorro externo aumenta. Entonces, por ambos lados, ¿no? El ahorro, acá, esto es ahorro externo, ahorro de las familias, ahorro del gobierno. Tanto aumenta el ahorro de familias, aumenta el ahorro extranjero, aumenta el ahorro total, que es lo mismo que aumenta la demanda o la oferta de fondos prestables. Entonces, quizás sea más atractivo prestarse para los inversionistas. El F, vayamos, creo que es el último. F. Una disminución en la inversión autónoma. Entonces, inversión autónoma cae. Busco dónde está la inversión autónoma. No aparece en mi curva de oferta, pero sí aparece en mi curva de demanda. Está acá. Y está en el intercepto. Como está en el intercepto y aumenta, resulta que la demanda se va a desplazar hacia acá. Esa es mi nueva demanda. Mi nueva demanda, perdón, ¿dónde está? Cae, perdón. Pensé que era suya. Cae. Si cae, entonces si acá era el punto de corte, ahora va a ser un punto de corte más abajo. Paso del punto A al punto B. Se reduce la tasa de interés. ¿Cómo explico eso? Tendría que ver lo siguiente, ¿no? A ver. Si la inversión autónoma cae, quiere decir que los inversionistas están... Bueno, esto ha caído, ¿no? Está al revés. Si la inversión autónoma ha caído, sus máquinas no están pagando alquiler, ¿no? Cosas así. Entonces, si los inversionistas no necesitan dinero, simplemente nadie quiere dinero, entonces la tasa de interés se va a echar, ¿no? Los bancos van a estar desesperados para decir, oye, nadie nos quiere, nadie está pidiendo créditos, bajemos la tasa de interés. No es por eso que baja la tasa de interés. Y finalmente me está pidiendo una disminución. Es muy similar. Siempre tienen que buscar dónde está el PBI foráneo. ¿Preguntas, chicos? Ese G queda para ustedes. Entonces,
Entonces, con esto cerraríamos el tema de modelo de precios flexible. Como se dan cuenta, sencillo, pero que tiene muchas implicancias. ¿Y por qué tiene muchas implicancias? Porque estamos asumiendo que la economía es perfecta. Es una economía, primero que es una economía eh, que siempre está funcionando en lo máximo eficiente, es decir, que no hay desempleados, que las máquinas están produciendo al máximo tope, situación ideal. Sin embargo, esa situación ideal en la vida real se presenta accidentalmente y efímeramente. Que estemos en el producto potencial puede suceder, pero sucede como una vez en un montón de tiempo y se desvanece rápidamente. Lo que usualmente sucede es que estamos en una situación de, de, de sub. Hay gente desempleada que aunque quiere trabajar, no consigue un empleo. Hay gente que quiere trabajar más horas, pero la empresa no puede producir más, así que se conforma con trabajar menos horas. Eh, donde hay máquinas que están paradas, hay capacidad ociosa. Ustedes ven en la calle taxistas que están parados esperando a que tengan clientes. Eso es capacidad ociosa. Ustedes van a una fábrica, sobre todo ahorita en pandemia, y la mitad o más de las máquinas están paradas, ¿no? Porque no hay demanda. Entonces, este modelito, que parece muy bonito, en realidad no refleja la vida real. Algo más cercano a la vida real es lo que vamos a ver ahorita, que es el modelo de 45 grados, o que también se le llama la cruz keynesiana. Entonces, la cruz keynesiana aparece Keynes, ¿no? Keynesiana. En algunos libros, modelo de 45 grados. Keynes, cuando él vivió en 1920, 30, 40, cuando él era estudioso, académico, esto de que siempre estaba, que todos aceptaban como real. En las universidades, en el gobierno, los académicos decían que así era. Nadie refutaba eso. Y resulta que en 1929 hay una crisis enorme en Estados Unidos, se genera toda una década, en la década del 30, es una década perdida para Estados Unidos, la Gran Depresión, sí, ¿no? La depresión, no es recesión, la Gran Depresión. El del 30 ha sido Gran Depresión y el del 2008 ha sido la Gran Recesión. Entonces, la Gran Depresión de 1929 es la que vive Keynes. Entonces, Keynes dice, oye, habíamos estado equivocados, el pleno empleo no existe, eh, solamente miren por la ventana, hay gente haciendo cola en comedores populares porque no tiene dinero, hay gente que está suplicando por tener un empleo, pero las empresas han quebrado, las fábricas están abandonadas. Entonces él se da cuenta de que no estábamos en pleno empleo. Y dice que como no estamos en pleno empleo, hay un espacio para que el Estado pueda intervenir, ¿no? Entonces, si nosotros teníamos acá PBI, tiempo, los clásicos, que es el modelo que hemos visto hace un rato, decían que estamos... Entonces, estamos en pleno empleo. ¿Para qué iba a entrar el Estado si no hay nada que mejorar, ¿no? Todos están felices. No hay lugar para el Estado. Pero si estamos en una situación, por ejemplo, acá abajo, en el punto A, resulta que hay desempleo. Y el desempleo, evidentemente, trae, no trae bienestar, ¿no? Trae satisfacción,
el rol del Estado sería como que apresurar el regreso al pleno empleo. Y cuando estamos en una situación donde estamos por encima del pleno empleo, es una situación donde a los trabajadores se les hace trabajar más de 8 horas, donde las máquinas trabajan por encima de su potencial, sin mantenimiento, eh, ¿no? Entonces, parece, si haces trabajar 15 horas a una persona, su esperanza de vida va a caer, su productividad va a caer, entonces no es ideal. Lo estás forzando por encima de sus capacidades humanas. Igual las máquinas, si los haces trabajar 24 horas sin mantenimiento, se van a malograr rápido y peor para tu producción. Entonces, eso es este punto B, un punto donde estamos sobrecalentando la economía. Entonces, como eso no es rentable, además, luego van a entender que cuando estamos en el punto B se genera inflación. No es el tema ahorita, pero se va a generar inflación. Entonces, la idea es que el Estado debería actuar para hacer regresar más rápido a una situación de pleno empleo. Entonces, ahí es cuando Keynes le da importancia al Estado. Antes todos decían que el Estado no tenía cabida en la economía. Utilizar para este modelito son muy similares a las anteriores y básicamente lo que vamos a utilizar es lo que utilizamos hace un rato, ¿no? Dijimos que la demanda de la economía es la demanda de todos los agentes económicos, familias, empresas, ¿qué más? Gobierno y también sector externo. Y en equilibrio, que toda la demanda tiene que ser satisfecha por la producción. Todo eso continúa hasta ahora, pero ya no vamos a utilizar este Y constante, sino ese Y ahora se va a volver una endógena. En el modelito anterior, en todo este modelo, la Y era una exógena, era dado, ¿no? Era fijo. Ahora no, es una endógena. Se va a mover dependiendo. Esa es la gran diferencia. Entonces vayamos al ejercicio 1. Nos dice lo siguiente. En una economía se cumple lo siguiente. El consumo es igual a consumo autónomo más B, que va a ser la propensión marginal a consumir, por el PBI o el ingreso, ¿no? El ahorro es simplemente lo que resta después de consumir, ¿no? S por Y. S, que es la propensión marginal a ahorrar, propensión marginal al ahorro, y B, que es propensión marginal al consumo, deben sumar siempre 1, ¿no? ¿No? Si te dan un ingreso, solo puedes gastarlo o puedes ahorrarlo, no hay una tercera opción, no hay más, solo los dos. Luego, la inversión es una inversión autónoma. Eso solamente para el ejemplo, no necesariamente va a ser siempre así, a veces va a aparecerle el R. Pero nos está diciendo que la empresa es una empresa que no le afecta que cambie la tasa de interés. Y sí hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, no sé, ustedes seguro en su barrio hay un restaurante chiquito, no sé, a ese restaurante chiquito que vende, no sé, 20 menús al día, no le interesa mucho la tasa de interés, ¿no? Planes de invertir, no tiene planes de ampliar su capacidad. Más o menos eso representa esta inversión que solamente es inversión autónoma. Solamente está gastando esa empresa en el día a día, ¿no? En comprar insumos, en pagar trabajadores, pero no en ampliar. A eso se refiere. No le importa la tasa de interés. Entonces acá sabemos que la demanda agregada es simplemente consumo más inversión.
y ustedes dicen, ¿dónde está el gasto del gobierno? ¿Dónde está el sector externo? Como no nos han dado las ecuaciones del gobierno y del sector externo, vamos a decir que en esta economía no existen. Es una economía sin gobierno y sin el sector externo. Solamente hay dos agentes. ¿Ya? Simplemente para simplificar. Sabemos que demanda agregada sería igual a consumo autónomo, más esto, más... Entonces tengo esa expresión, pero además sé que la demanda agregada es igual a Y, ¿no? Y es igual a consumo más todo esto, más todo esto. Y esta expresión resulta que tiene el PBI o el ingreso, la producción que es Y, a ambos lados. Entonces tengo que despejar, ¿no? Voy a despejar Y. Antes de despejar Y, analicemos. C, B es una propensión marginal, está dado, no puedo modificarlo. Y la inversión autónoma también es una decisión de la empresa que ya está dada, no puedo modificar. La única endógena es Y. Entonces, tengo que calcular Y. El despejo Y, que sería Y es igual a 1 entre 1 menos B por inversión autónoma más consumo autónomo. Entonces, este Y es una endógena, ese sería mi Y de equilibrio. Entonces, eso es lo que nos pedían en la parte B. Ahora, podemos graficar lo que nos piden en la parte A, ¿no? En la parte A nos piden graficar el consumo, nos piden graficar el ahorro, nos piden graficar la inversión y nos piden graficar la demanda agregada. Voy a poner todo esto. Primero voy a graficar el consumo, luego voy a graficar el ahorro. Y al final la demanda agregada. Demanda agregada y acá Y. Entonces recordemos la ecuación que me dieron de consumo. Consumo era igual a consumo autónomo más B por Y. Y esa ecuación está bien, ¿no? Yo siempre les digo de que la variable que está en este eje vertical tiene que estar siempre sola. Y está bien, está sola. Entonces, este C0 sería el positiva. Entonces tendría esta forma, ¿no? Ese es el consumo. Acá corta en C0 y la pendiente es B. Ya está. Ahora el ahorro, me dice que el ahorro es igual a S minúscula por Y. Y eso es igual que decir 0 más SY, ¿no? Entonces, el intercepto, 0, y la pendiente sería S minúscula. El del ahorro, ¿no? La pendiente es positiva y es S minúscula. Y la inversión me dice que es inversión igual simplemente a la inversión autónoma. Esa inversión autónoma no depende de Y, ¿no? El consumo dependía de Y, el ahorro dependía de Y, la inversión no depende de Y, entonces simplemente es así, una inversión autónoma. Demanda agregada. Resulta que ya hay mi demanda agregada sin que ustedes se den cuenta. Estaba acá. Esta es mi fórmula de la demanda agregada. Lo puedo ordenar un poquito más bonito. Pongo acá demanda agregada es igual a consumo autónomo. Y este C autónomo más I autónomo sería mi intercepto, ¿no? Y mi B sería mi pendiente. Entonces simplemente grafico eso. ¿Está? Acá está C más I. Y acá sale la pendiente, que es B positivo. Ya está, lo grafiqué. Entonces eso es lo que
solamente graficar. Eso lo voy a copiar acá. Y en la parte B me dice, haya el equilibrio. Resulta que la condición de equilibrio es que toda la demanda agregada sea satisfecha por toda la producción. Como en este gráfico la demanda y la producción están en ejes opuestos, todos los puntos en verde son puntos donde la demanda es igualita a la producción. Entonces, en este punto que digo A, la producción Y es igual a la demanda en ese punto. Entonces, por eso que se llama un modelo de 45 grados, ¿no? Porque gráfico esa recta de 45 grados, que me quiere decir que el valor de lo que está en el eje vertical es igual al valor de lo que está en el eje donde coincide mi curva de demanda agregada con la curva de 45 grados, es mi punto de equilibrio. En ese punto de equilibrio se determina un Y de equilibrio y una demanda de equilibrio. Y ese Y de equilibrio ya lo he hallado acá. Acá está. Ese Y de equilibrio está dependiendo de solamente exógenas. Esta endógena Y depende de exógenas. La endógena Y depende de exógenas. B es un valor dado, esto es dado y esto es dado. Entonces, esa sería la solución. ¿Qué es lo que se les va a pedir a ustedes usualmente en el curso? Es que van a cambiar el equilibrio. Entonces, por ejemplo, me dicen, no sé, el consumo autónomo aumenta. Y yo en este grafiquito veo que el consumo autónomo está acá. Entonces, si aumenta, este intercepto va a aumentar acá. Y ahora mi curva de demanda agregada va a ser la azul. Y la azul va a cortar a la curva de 45 grados en este punto. Por tanto, mi PBI, que es lo mismo que la demanda agregada, también aumentó. Y como se dan cuenta, el PBI se ha movido, ha cambiado. Que se mueva el PBI era imposible en el modelo de precios flexibles. Ahora sí es posible que se mueva ese Y. ¿Preguntas, chicos? Nos quedan unos minutos, podemos avanzar un poco ¿cuál? El 2, el 3. Ok, antes de continuar esto, en el 3 hay una pequeña modificación que quiero que mencionar antes. Acá me dice que el consumo es igual a un consumo autónomo que es 50, la propensión marginal a consumir es 80%, de valor de 70, el gasto del gobierno va a ser 200, y TR va a ser transferencias, que va a ser 100, y los impuestos va a ser 20%. Y el ingreso disponible, como sabemos, va a ser mi ingreso inicial menos mis impuestos, y yo sé que mis impuestos es T por Y, entonces va a ser 1 menos T por Y. Acá tengo que hallar mi demanda agregada, ¿no? Mi demanda agregada dan los agentes en esta economía, lo que demanda la familia, lo que demanda la empresa, lo que demanda el gobierno
y lo que manda al sector externo. Pero resulta que acá aparece TR, y TR lo vamos a incluir acá como otro elemento de la demanda agregada. ¿Por qué? Porque estos dos, que es gasto del gobierno, gasto público, G y TR, son desembolsos del gobierno, pero son desembolsos con objetivos distintos. Este G es lo que desembolsa el gobierno a cambio de algo, ¿no? El gobierno desembolsa 1.000.000 de soles por una carretera. El gobierno desembolsa salarios de los maestros a cambio de que los maestros vayan a enseñar a los niños. El gobierno desembolsa en ingenieros informáticos para que hagan la página de la SUNAS, de la SUNAP, pero tienen a cambio de algo, ¿no? Mientras que las transferencias son desembolsos del gobierno, pero que no se espera algo a cambio. Por ejemplo, el programa Pensión 65. Tú le das 100 soles a los ancianos mayores de 65, dan algo a cambio del Estado, ¿no? Tú le das 200 soles bimensuales a las madres de juntos, pero no esperas que las madres se pongan a darle algo al Estado, ¿no? Son simplemente desembolsos que no necesitan una retribución del que recibe. Entonces, por eso que en ese ejemplo hemos puesto G y TR. Pero solamente es como para complicar un poquito, ¿no? Pero toda la solución va a ser otra cosa. Acá. Esta cosa que acá aparece, que he puesto en círculo, vamos a ponerlo en verde, se le llama el multiplicador keynesiano. Este multiplicador keynesiano va a ser usualmente mayor a 1, puede ser menor a 1, pero rara vez. Va a ser mayor a 1, y lo que me está diciendo es lo siguiente. Vamos a poner eso acá. Antes de que acabe la clase, quiero que quede claro esto. Ese multiplicador keynesiano, que yo lo puedo poner así, ¿no? YK y 0 más C0, K es 1 entre 1 menos B. Ese multiplicador keynesiano me está diciendo, por cada sol que la empresa gasta o que las familias gastas, cómo afecta ese un sol en el PBI del país. Y ustedes dirán, pero ¿por qué? Resulta que cada sol que ustedes gastan da varias vueltas en la economía. Yo compro, por ejemplo, un pan en la mañana a un sol. Ese un sol es ingreso para el panadero. Pero el panadero va a utilizar ese un sol para... Supongamos que le paga 50 centavos al trabajador por cada pan. Entonces, ahora, en la economía, el ingreso, ese un sol que yo desembolsé, es un sol de ingreso para el panadero y 50 centavos de ingreso para el ayudante del panadero. Y es un sol 50. El trabajador del panadero seguro va a utilizar esa plata para comprar alimentos en un restaurante. Esos 25 centavos se convierten en ingresos para la dueña del restaurante. Entonces, un sol de ingreso para el panadero, 50 centavos de ingreso para el ayudante del panadero y 25 céntimos de ingreso para la dueña del restaurante, ya son un sol 75 de impacto en la economía, ¿no? Entonces, un sol gastado en realidad da varias vueltas en la economía. Si ese multiplicador keynesiano es alto, quiere decir que cada sol que yo gasto en la economía está dinamizando fuertemente
la economía, ¿no? Cada sol que gasto dinamiza un montón la economía. Pero puede ser que ese multiplicador keynesiano fuera 1, ¿no? O sea, muy chiquito. Por ejemplo, si ustedes compran una laptop, una MacBook, por ejemplo, ustedes no están dinamizando la economía peruana. Quizás alguito, ¿no? Porque hay alguien que hizo el transporte de la MacBook, alguien que te vendió la MacBook, pero la gran parte de lo que gastaste en esa laptop, en esa MacBook, se va a dinamizar la economía de otro país. Entonces, el multiplicador keynesiano de esa acción que hiciste en comprar esa laptop país es que el multiplicador keynesiano sea enorme. Así, cada sol que gasta la empresa, cada sol que gasta el gobierno, cada sol que gasta el sector externo dentro del país, reactiva la economía fuertemente. Entonces, quería que quede claro eso del multiplicador keynesiano. ¿Pregunta, chicos? Ok, y por ejemplo, ¿qué pasa con el multiplicador keynesiano si la propensión marginal a consumir, que es B, aumenta? Si aumenta el B por el signo negativo que está antes, todo esto cae, pero como está dividiendo, aumenta. Entonces, si aumenta la propensión marginal a consumir, veamos qué significa. Si las personas se ponen entusiastas y ahora gastan más porcentaje de sus ingresos, entonces la economía le va a ir mejor porque cada sol va a dar más vueltas en la economía, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Ese un sol que le pagué al panadero, el panadero tenía la opción de ahorrarse todo el sol, pero el panadero si su multiplicador, si su propensión a consumir es alto, va a gastar todo de que sea ingreso para otra persona. No sé, gasta en entretenimiento, se va a una discoteca, entonces ya es ingreso para el dueño de la discoteca. Y así, ¿no? Entonces ustedes pueden ver, no sé, solucionan, por ejemplo, el ejercicio 3 y les va a salir algo parecido a esto. A ver, o el 2. Ya. Cuando van a solucionar algunos ejercicios, les va a salir algo así. Demanda agrega, pero Y es igual a el multiplicador keynesiano por una serie de acá de elementos y un montón de cosas acá. Y dentro de este multiplicador keynesiano va a aparecer 1 entre una expresión larga que va a depender de los impuestos, de la propensión al consumo y quizás de otras cosas más. Entonces pueden analizar eso, ¿no? ¿Qué pasa con el multiplicador keynesiano si, si la tasa impositiva aumenta? ¿No? ¿Qué pasa con el multiplicador keynesiano si la propensión a importar aumenta? Esas son cosas que pueden venir en algún examen o algún calificado. ¿Preguntas, chicos? Ok. Entonces, vamos a estar subiendo el solucionario en un toque para que también chequen algunos ejercicios adicionales. Y la siguiente, no se olviden de leer las lecturas y repasar un poquito los ejercicios. Nos vemos, chicos. Cuídense.